Dios les bendiga, amigos, bendiciones. El libro de los Hechos, capítulo 7, termina con una historia del primer mártir de la iglesia, Esteban, cuando es apedreado, muerto por todos aquellos hombres malos que lo habían traído, que le tenían envidia. Y dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, dice la Biblia, clamó a gran voz y le dijo al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amigos, es extraordinario el libro de los Hechos. Les saluda su hermano, amigo y servidor Eric Soto de Panecitos y Peces. El libro de los Hechos es maravilloso. Y el que estaba aquí involucrado en la muerte de Esteban era Saulo. Dice que los testigos pusieron las ropas a la par de Pablo y Pablo perseguía a la iglesia. Y el libro de los Hechos capítulo 8 dice que él consentía en su muerte. Y aquel día, dice la Biblia, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Persiguieron a la iglesia de Jerusalén y todos, dice la Biblia, fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos, dice la Biblia, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y escuche lo que hacía Saulo antes de ser cristiano. Dice, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Casi nadie de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, creían que Pablo se iba a convertir. Era un perseguidor, asolaba la iglesia. Casi que se puede decir que consintió en la muerte de Esteban y a él le pusieron las ropas para apedrear a Esteban, y este hombre perseguía a la iglesia y hubo una gran persecución de la iglesia. Pero sabe, Dios es el que tiene control de todo, y aun cuando estaba muriendo Esteban, Dios tenía un plan para la iglesia. Y dice que cuando Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Los que fueron esparcidos, toda la gente que fue esparcida, la gente que corría en temor de que los mataran, fueron esparcidos. Pero escuche qué tremendo. Dice que ellos hacían algo glorioso. Dice que iban por todas partes anunciando el evangelio. Por todas las partes iban anunciando las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Amigos, en el tiempo del libro de los Hechos era difícil hablar de Jesucristo. Quizás ahora a la gente le es familiar hablar de Jesús y hablar de que Jesús murió en una cruz, y nosotros sabemos por todo lo que nos han dicho que Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos vida, y su sangre fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pero en el tiempo de los primeros cristianos, en el tiempo de la iglesia primitiva, hablar de que un Salvador y de que un rey muriera en una cruz como un malhechor era difícil. Por eso dice la Biblia que a esta gente le parecía locura la palabra del evangelio. Y cuando fueron anunciando, había un hombre, un diácono de la iglesia, que era un diácono junto con Esteban, que se llamaba Felipe, que luego se convierte en un evangelista. Felipe dice que Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Me gusta esto. No les predicaba otra cosa, les predicaba a Cristo. Y la gente, escuche, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Esto era lo interesante. La gente tenía que creer que Jesús había resucitado, y la forma de que Dios mostraba de que Jesús había resucitado de entre los muertos era que usaba a la gente de la iglesia, aún a este diácono llamado Felipe, cuando él predicaba, cuando Felipe predicaba y hablaba acerca de Jesucristo. Dice que
la gente oía y veía las señales que hacía. ¿Y cuáles eran las señales que Dios se manifestaba a través de Felipe? Dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces, y escuche, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Había gran gozo en esa ciudad porque Felipe les predicaba a Jesucristo. Y aún la gente que no tenía un buen testimonio, la gente que había hecho cosas que no eran las correctas, dice que Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, a este dice, oían atentamente todos. Escuche, al mago, al brujo, al que hacía todo esto, dice que en Samaria le escuchaban atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. No conocían el poder de Dios. Felipe era la primera vez que predicaba en Samaria, y al que creían por grande era este hombre que se llamaba Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, dice la Biblia, haciéndose pasar por algún grande. A este, repito, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y dice la Biblia que estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero escuche, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, aquí hay un secreto extraordinario. Dice que Felipe anunciaba el evangelio, que son buenas nuevas del reino de Dios, y escuche, hablaba acerca del nombre más grande que existe, el nombre de Jesucristo. Dice que se bautizaban hombres y mujeres. También, vea qué interesante, dice la Biblia que creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Y este hombre estaba atónito. Nunca había visto el poder de Dios manifestado en la vida de un muchacho que dice la Biblia en el libro de los Hechos, que tenía buen testimonio, que era lleno del Espíritu Santo y que era uno de los diáconos de la iglesia, junto con otros 7 que habían escogido para que ellos sirvieran a las mesas y sirvieran a las viudas. Pero el poder de Dios estaba sobre Felipe. Y entonces dice que los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, y enviaron allá a 2 columnas de la iglesia, a 2 apóstoles, a 2 muchachos que habían comido con Jesús, que habían andado con Jesús, que eran los mejores amigos de Jesús. Mandaron a 2 apóstoles muy conocidos, que eran Pedro y que eran Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces la Biblia dice que les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Escuche qué gozo. Y entonces dice la Biblia que cuando este mago, cuando este hombre que se había juntado con Felipe, que estaba atónito de ver los milagros que Felipe hacía, y cuando vio que los apóstoles imponiendo manos, la gente recibía el Espíritu Santo, el hombre muy equivocadamente le dijo a los apóstoles, les dijo así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, escuche qué hizo, les ofreció dinero. La gente que cree que puede comprar, y todavía hoy en este tiempo la gente cree que puede comprar milagros o cree que puede comprar dones con el dinero, pero eso no es así, porque eso es solo al que Dios se lo da. Y les dijo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dio una reprimenda. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, Simón. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Oh, mis amigos, el don de Dios no se obtiene con dinero. Los dones de Dios los da el Espíritu Santo, y al que Dios escoja y al que el Espíritu Santo se los quiera dar. Y este hombre creía, y cuando estaba atónito viendo todo, quería hacer lo mismo, pero en su corazón había maldad.
había escuchado del evangelio, había escuchado del Señor, pero le faltaba mucho camino por recorrer. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes, le dijo Pedro, tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y Pedro le dijo: ¿sabes una cosa, Simón? Lo que tienes que hacer es arrepentirte pues de esta maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque le dijo Pedro: ¿sabes una cosa, Simón? En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, cuando Pedro le dijo esto, Simón el mago le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y habiendo hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos, mis amigos, predicaron el evangelio. Cuando le dieron la exhortación al mago, dice la Biblia que ellos volvieron a Jerusalén, pero en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, recordemos que el que estaba allí era Felipe en Samaria. Había un gran avivamiento en Samaria, el poder de Dios estaba sobre Samaria. Pero un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió, escuche, cuando Felipe dejó aquel avivamiento, porque el Espíritu Santo tenía en lista a una sola persona, que dice la Biblia, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: te vas a levantar y vas a ir, le dio la dirección hacia el sur, y desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Era un hombre importante, era un funcionario de la reina de Candace, que tenía a cargo todos los tesoros de la reina, y venía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Este hombre venía leyendo las escrituras, había ido a adorar a Jerusalén y había estado leyendo en el carro al profeta Isaías, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Aquel hombre estaba leyendo Isaías, pero Felipe le hace una pregunta: ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Entonces el eunuco, el funcionario, le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara en el carro con él. Y el pasaje de la escritura, escuche qué hermoso que leía, era este, el que está escrito en Isaías, el que describe a Jesucristo como el Mesías. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces el eunuco, el funcionario de la reina de Candace, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía. Él estaba leyendo la escritura, venía de adorar, pero necesitaba a alguien que le explicara el camino, porque este hombre ya Dios lo tenía en su corazón, así como Dios a través de la persecución llevó a Felipe a predicar en Samaria y muchos se convirtieron. Así es necesario predicar el evangelio, y este hombre necesitaba una explicación. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde lo que él estaba leyendo, ¿sabe qué hizo Felipe? Le anunció el evangelio de Jesús. Si leemos todo el capítulo 8, vemos que lo que los discípulos y los apóstoles anunciaban no era absolutamente nada de religión, era el evangelio, las buenas nuevas de salvación, que Jesucristo venía para salvar, para libertar, que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad, que la sangre que él había derramado en la cruz del Calvario era suficiente para perdonar los pecados del hombre,
porque en la cruz del Calvario, cuando él estaba muriendo, Jesucristo había dicho: consumado es. Yo he pagado por los pecados de la humanidad. Porque de tal manera le dijo Jesucristo a Nicodemo: mi Padre me envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y entonces Felipe, a través de la escritura de Isaías que hablaba sobre la muerte de Jesucristo, le anunció el evangelio. Y cuando se lo anunció y abrió su boca, dice Felipe, desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús yendo por el camino. Escuche qué hermoso. Llegaron a cierta agua y entonces el eunuco le dijo: aquí hay agua. Hemos llegado a un lugar donde hay agua. Y le dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiero bautizarme. Porque Jesús había enseñado también que el que creyere y fuere bautizado, ese sería salvo. Y el evangelio había iniciado con Juan el Bautista, antecesor de Jesús, diciendo: Juan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el eunuco llegó a cierta agua: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el eunuco le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amigos, la Biblia dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, prediquen las buenas nuevas. Amén. Y todo aquel que crea y todo el que se bautice, amén, será salvo. Oh, mis amigos, qué bella la palabra. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero escuche lo hermoso: y siguió gozoso su camino. Porque cada persona que encuentra a Jesucristo, porque cada persona que se le anuncia el evangelio, porque cada persona que el pueblo de Dios anuncia el evangelio, oh mis amigos, cuando esta persona decide bautizarse y hacer una vida conforme a la palabra, hay gozo en la ciudad y hay gozo en las personas que reciben el evangelio. Padre, hemos predicado tu palabra. Si hay alguna persona, Señor, que no te conoce en este momento, si tú no conoces al Señor o te has alejado del Señor, repite esta oración: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Hoy te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Y te pido, Señor, como este hombre, que perdones mis pecados, que me hagas una nueva criatura. Y Señor, que pueda entender que Jesucristo es el Señor de mi vida y que pueda ser Señor también de mi familia. Te recibo, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, Señor, y te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida. Mi amigo, si has hecho esta oración, la Biblia dice que si confesares que Jesucristo es el Señor y creyeres que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Tu servidor, el pastor Eric Soto de Panecitos y Peces. El Señor te bendiga.